Buenos días a todos. El día de hoy continuamos con el tema de enlaces químicos. Recuerden que en la clase pasada vimos la estructura de Lewis y entonces ya sabemos cómo es que los electrones se comparten entre los átomos para formar compuestos. Esto se realiza a través de los enlaces químicos y vamos a ver cómo es que hay diferentes tipos de enlaces de acuerdo con los átomos que participan en la reacción. Entonces tenemos a los enlaces iónicos donde se unen átomos metálicos con átomos de no metales. En el esquema vemos al átomo de oxígeno, que es un no metal, con dos átomos de potasio, que es un metal, el potasio. Entonces, se enlazan ambos y entonces se forma óxido de potasio. Vamos a verlo con otro ejemplo. En este vemos al cloruro de sodio, cómo se forma, y el cloruro de sodio recuerden que es la sal de mesa que nosotros utilizamos como condimento. Entonces, por ejemplo, el sodio tiene el número atómico 11. Eso quiere decir que tiene un electrón de valencia que podemos verlo desde su configuración electrónica. Aquí está, tiene 10, pero nos falta por ahí un 3s1 para completar los 11. Lo voy a escribir porque aquí en el ejemplo está escrito cómo queda después. Entonces, 3s1. Esta es su configuración electrónica del sodio. Y del cloro tenemos que tiene como número atómico 17. Eso quiere decir que de acuerdo a su configuración electrónica, tiene 7 electrones en su nivel de valencia. Recuerden que el nivel de valencia es el último. Aquí ya tiene 6 porque ya están considerando el electrón que le donó el sodio. Pero bueno, el cloro en sí tiene 5 en este orbital, en el 3p. La tendencia entonces del sodio es perder su electrón de valencia. Este es su electrón de valencia. Recuerden que el electrón de valencia es el que se encuentra en el nivel más alto de energía y entonces el nivel más externo de energía y entonces este nivel es el 3s para el sodio. Entonces, dado que tiene este electrón, este va a ser su electrón de valencia. Para el cloro decimos que son 7 porque el último nivel de energía o el mayor es el número 3. Por eso sumamos 2 más 5 y entonces son 7. Recuerden que en estructura de Lewis mencionamos la regla del octeto. Esto quiere decir que el cloro tiene que completar sus 8 electrones en su nivel de valencia para formar compuestos que sean estables. Por ello es que al unirse con el sodio es el que le dona su electrón. De esta manera, entonces, y dado que la tendencia del sodio es perder su electrón, se forma el catión sodio. Recuerden que un catión lo representamos con una letra más aquí. Quiere decir que perdió un electrón y entonces el cloro queda con carga negativa, dado que ganó un electrón. La tendencia entonces de los no metales es completar su nivel de valencia con 8 electrones. Cuando el cloro reacciona entonces con el sodio, este último es el que le transfiere el electrón y se genera, como les decía, el anión cloro. La configuración electrónica de este ion es la misma que para el átomo del argón, que tiene como número atómico 18, es el gas noble más cercano en número atómico, y entonces nos quedaría de esta manera. Esto es cuando ya gana el electrón. Por eso nos queda en el último nivel como 3p6, es decir, ya tiene 2 más 6, ya tiene 8, ya tiene completo su nivel de valencia. Ahora, los compuestos iónicos, es decir, aquellos que se unen mediante enlaces iónicos, tienen ciertas propiedades que los caracterizan. Son sólidos a temperatura ambiente, son sólidos también duros, es decir, no son maleables,
Tienen puntos de fusión entre los 300 y los 4000 grados centígrados y si se disuelven en agua pueden conducir la corriente eléctrica y reciben el nombre específico de electrolitos por esta característica. Sin embargo, algunos pueden ser insolubles en agua, como algunos carbonatos, fosfatos, cromatos y algunos sulfuros y sulfatos. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de enlace que es el covalente? En el enlace covalente van a participar átomos de no metales que comparten sus electrones. Los no metales cuentan con una afinidad electrónica alta, de acuerdo a que la posibilidad de que uno de los átomos que participa en la formación del enlace pues cede sus electrones de valencia a otro átomo. Entonces, los átomos de los no metales optan en este tipo de enlace por compartir sus electrones para completar su nivel de valencia con la regla del octeto. Entonces, por ejemplo, los compuestos covalentes pueden compartir tanto un par de electrones para formar enlaces sencillos, pueden también compartir dos para realizar enlaces dobles o incluso tres para que se generen enlaces triples. Vamos a verlo con unos ejemplos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a dos representando, dos esquemas representando el átomo de hidrógeno y forman, si se unen mediante el enlace covalente, forman al hidrógeno molecular cuya fórmula es H2. Estos dos electrones que se comparten entonces propiamente se llamarían el enlace, la forma de llamarlos es enlace covalente y a la estructura que resulta, es decir, a todo esto, le llamamos molécula. Otros ejemplos lo podemos ver con el cloro, por ejemplo. El cloro tiene, como decíamos hace rato, aquí lo vemos, tiene como número atómico 7, 9, 11, 17. Eso quiere decir que su último nivel de valencia está incompleto. Entonces, lo que hacen al unirse dos cloros es precisamente compartir los electrones, compartir dos electrones. Entonces se unen y forman la molécula propiamente, al unirse los dos átomos de cloro. Bueno, aquí vamos a mencionar lo siguiente en cuanto a este tipo de enlace, porque cuando los átomos comparten sus electrones, se acercan, es decir, se acercan mucho para que se pueda superponer los orbitales. Recuerden que esto que ven aquí son las formas de los orbitales, es decir, la zona donde se encuentra el electrón. Entonces, cuando se comparten esos electrones, estos orbitales se superponen o se traslapan. Y entonces, como consecuencia de eso, se forma un nuevo orbital. A ese orbital le vamos a llamar orbital molecular y adquieren una forma distinta a la de los orbitales atómicos que les dieron origen. Y lo pueden ver, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos unas orbitales de forma esférica y entonces aquí tenemos un orbital molecular que se forma con forma de elipse. Estos son otros dos ejemplos para los orbitales S y P y para los dos orbitales de tipo P.
En este tipo de enlace covalente se pueden formar tres tipos de enlace: covalente no polar, covalente polar y covalente coordinado. Vamos a ver cada uno de ellos. Y esto es porque la carga eléctrica se distribuye de distintas formas en la molécula. Entonces vamos a ver lo que es el covalente no polar. En este caso, los no metales poseen valores de electronegatividad iguales o muy similares. Y entonces los electrones se comparten en forma equitativa, por lo que la distribución de las cargas es simétrica, y entonces la molécula no tiene carga eléctrica, por eso se llama no polar. Esto ocurre, por ejemplo, con el hidrógeno. El hidrógeno, recuerden que tiene un protón, su número atómico es 1, y entonces por lo tanto va a tener un electrón. Ese electrón em, necesita otro más para que ese nivel esté completo, dado que en este caso para el hidrógeno es una excepción a la regla del octeto y tiene que cumplir con 2 electrones en su nivel de valencia. Entonces se forma la molécula del gas hidrógeno cuando se unen 2 átomos de hidrógeno, compartiendo precisamente estos 2 electrones. Entonces ahí estamos hablando de un enlace covalente no polar, dado que los electrones se comparten. ¿Qué pasa con el enlace covalente polar? En este caso, los átomos tienen valores de electronegatividad distintos. Y entonces, el átomo que es más electronegativo atrae a un par de electrones o incluso a más pares de electrones compartidos con más fuerza. Y entonces, por esa razón, la distribución de las cargas es asimétrica. Hablamos entonces de un polo positivo y de un polo negativo, y le llamamos, por ejemplo, dipolos moleculares. Recuerden que la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. Lo vimos por ahí cuando vimos tabla periódica. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de enlace covalente polar con la molécula del agua. En este caso, los hidrógenos que ustedes ven aquí, que tienen un electrón en su nivel de valencia, se unen con el oxígeno, el cual tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso quiere decir que le hacen falta 2 para, para completar su regla del octeto. Entonces, los hidrógenos se unen con el oxígeno compartiendo estos 2 electrones. ¿Cuáles son entonces las propiedades de las sustancias con enlace covalente no polar y enlace covalente polar? Tienen 3 estados de agregación, es decir, se pueden encontrar tanto en forma sólida, líquida o gaseosa. Sus puntos de ebullición, es decir, recuerden que el punto de ebullición es cuando hierve, así lo llamamos comúnmente, y los de fusión es como por ejemplo en el hielo, cuando se derrita, eso le llamamos fusión. Estos 2 puntos los tienen más bajos que los compuestos iónicos y solamente son muy solubles en sustancias que contengan el mismo tipo de enlace, es decir, covalente no polar con covalente no polar y covalente polar con covalente polar, y la mayoría no conducen electricidad. Y ya por último vamos a ver el enlace covalente coordinado. En este caso, los átomos de los no metales que poseen pares de electrones sin compartir, a estos se les denomina no enlazantes, y estos entonces se pueden compartir con otro átomo que los necesite para completar su nivel de valencia. En este caso, un átomo aporta los 2 electrones a compartir, mientras que el otro no aporta nada. Es diferente al anterior que veíamos, donde ambos aportan un electrón. En este caso, solamente uno de los dos aporta los 2 electrones a compartir y el otro
Nada, como ejemplo tenemos de ello al ácido hipocloroso y el trióxido de azufre. Ahorita lo vamos a ver con otra molécula. Y se representa con una flecha que apunta hacia el elemento al que le fue aportado el par de electrones. Tenemos entonces un ejemplo de este tipo de enlace, también se le llama dativo, enlace covalente dativo. Y entonces en este tenemos, por ejemplo, al amoníaco, que su fórmula es NH3, al cual si se le une un ion hidrógeno se forma el ion amonio. Eh, en este caso, el receptor es el hidrógeno que se une y el nitrógeno es el que dona el par de electrones. Por eso es que es un covalente coordinado. Aquí tenemos, por ejemplo, el óxido de azufre y el dióxido de azufre. En este caso es aquí el azufre es el que completa eh, sus, sus 8 electrones, como en este caso que se forma dióxido de azufre. El donante en este caso es el azufre que le pasa le dona sus par de electrones al oxígeno. Recuerden que el oxígeno tiene solamente 6 electrones en su nivel de valencia y entonces necesita 2. El azufre solamente tiene 2 y entonces son los que dona al oxígeno. Sería todo entonces por el día de hoy. Vamos a realizar, por favor, una actividad que consiste en un cuadro sinóptico a mano en hojas de formato, de acuerdo al tema que vimos, que son tipos de enlace químicos. Tipos de enlaces químicos. Sería todo por el día de hoy. Gracias. Hasta luego.